¿Cómo están amigos? Espero que le estén pasando muy bien. En esta ocasión nos encontramos con el médico psiquiatra Iván Pinzón, médico de la ciudad de Cuenca. Él nos va a estar ayudando en todo lo que sería el tema relacionado a la psicofarmacología y a los derivados con los ansiolíticos y cómo administrarlos en los pacientes. A continuación tenemos al doctor. Doctor, ¿nos podría dar una pequeña introducción de cómo se decidió por esta carrera? Pues bueno, a ver, mi nombre es Iván Pinzón, yo soy bogotano, vivo en Cuenca desde hace como un año y medio. Estudié medicina en la Universidad del Rosario, allá en Bogotá, y oiga, pues yo siempre había estado interesado por temas médicos, desde que tengo uso de memoria realmente. Siempre me llamó la atención mucho como el cuidado del paciente, de las personas. Y ya estando en medicina me interesaron como dos cosas en particular. Lo primero era como la salud pública, en términos generales, y lo segundo era como la salud mental, pues teniendo en cuenta que es como una rama de la salud que sigue estando muy cargada de tabús y demás cosas. Eso, y que no me gustaba la cirugía ni la sangre. Me llevaron a tomar la decisión de estudiar psiquiatría. Yo además soy epidemiólogo, que tiene que ver un poco con todo esto de la salud pública de lo que hablamos. Y ya estudié epidemiología en la Universidad 6 de Medellín y psiquiatría en la Javeriana. Eso, no sé. Bueno, doctor, continuando con el tema de los fármacos, ¿qué es un ansiolítico? Bueno, pues los medicamentos ansiolíticos, el nombre lo dice etimológicamente, ¿no? Son medicamentos que están destinados a suprimir o a tratar ciertos síntomas ansiosos, que se sobrelapan muchas veces con los depresivos, pero que tienen, digamos, unas características y que actúan sobre dos vías principalmente, que son, bueno, los circuitos asociados con la ansiedad, que son los que tienen que ver con los circuitos centrados en la amígdala, que sobre todo están involucrados con el miedo, con el síntoma del miedo, y el otro síntoma nuclear de la ansiedad, que es la preocupación, que está mediado por los circuitos corticoestriado-talamocorticales, que son los de la preocupación, como les decía. Básicamente esos son los medicamentos ansiolíticos. En esta misma línea, doctor, ¿en qué trastornos psiquiátricos se recetan ansiolíticos? En los trastornos de ansiedad. Claro, como que evidentemente existen los trastornos de ansiedad, pero estos medicamentos que, bueno, creo que quedó faltando de la pregunta anterior, típicamente son benzodiazepinas, en términos generales benzodiazepinas, ¿no? Que actúan sobre la GABA. Son medicamentos, también se pueden utilizar algunos medicamentos que tienen un efecto alfa-2 beta, que son como la pregabalina y la gabapentina, que también están apropiados, digamos, están aprobados para el uso en pacientes con ansiedad. Están los antidepresivos, que digamos tienen un efecto ya a largo plazo, ahí pueden ser los NORIS o los ISRS, o sea, los inhibidores de la recaptación de serotonina o de noradrenalina y serotonina. Y hay algunos otros medicamentos antipsicóticos, en particular la quetiapina, que también tiene aprobación por la FDA para trastornos de ansiedad, específicamente un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, bueno, estos son los medicamentos que se utilizan típicamente para los trastornos de ansiedad, pero cuyo uso también se puede extender a pacientes con otra clase de patologías en situaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen una agitación psicomotriz pueden utilizarse benzodiazepinas para que esto pase de manera rápida. Pacientes con depresión con síntomas ansiosos, pacientes que tienen trastorno afectivo bipolar que tienen ciertos síntomas, sí, como que todo depende de los síntomas, pero en general, pues para pacientes que tengan ansiedad. Doctor, ¿y cuál es el principio activo de estos ansiolíticos? Pues como les dije, actuar sobre esas dos vías, y eso se puede hacer de diferentes maneras. Las benzodiazepinas pues actúan sobre el GABA, ¿no? Que tiene un receptor, que es un canal de calcio y actúa sobre un sitio específico, y lo que hace es aumentar, digamos, la acción del GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, ¿sí? Entonces tienen por lo general una acción más o menos corta, inmediata, bueno, dependiendo de la vida media de cada uno y el tiempo de acción, pero en general, digamos, se utilizan para tratar de calmar al paciente de una forma rápida, ¿sí? También tiene un efecto hipnótico algunos, la mayoría tiene un efecto hipnótico, entonces también ayuda, digamos, un poco para dormir. Siguiendo un poco con eso, los alfa-2 delta son medicamentos que actúan sobre otro nivel, ellos actúan sobre un canal de calcio sensible de voltaje, si mal no estoy, y pues ellos lo que hacen al regular eso
son bloquear o más bien modular la liberación de neurotransmisores excitatorios, ¿no? Como el glutamato, como paradigma del neurotransmisor excitatorio. Y en ese sentido, pues también afectan las vías que estábamos viendo, la vía de la amígdala y la vía del córtico estriado talamocortical, o sea, la del miedo y la preocupación. Y los otros dos, que son los medicamentos antidepresivos, pues actúan justamente sobre la sertralina y sobre la noradrenalina, aumentando su disponibilidad sináptica. ¿Cuál es la posología que se da al paciente? Como pilar del tratamiento de la mayoría de trastornos de la ansiedad, digamos, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico, trastornos de ansiedad social en general, etcétera. Como pilar del tratamiento se utilizan los medicamentos antidepresivos, ¿sí? O trastornos incluso obsesivo-compulsivos, que bueno, a veces se consideran como ansiedad y ahora están saliendo de las clasificaciones a otro apartado distinto. Pero en general se utilizan antidepresivos, ¿sí? Sertralina, fluoxetina, mirtazapina, paroxetina, todos estos medicamentos, SIRS inicialmente y a veces algunos NORIS. La dosis depende de cada paciente, pero por lo general se empiezan dosis bajas y se tiende a subir. Hay pacientes o hay diagnósticos que de alguna manera están involucrados con dosis un poco más altas, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con trastornos obsesivo-compulsivos tienden a necesitar dosis un poco más altas que pacientes con depresión no más, o pacientes con trastornos de ansiedad generalizada por lo general tienden a necesitar un poco más de dosis. Sí, pero eso se va viendo en el curso del tratamiento. Lo que uno típicamente hace es empezar el medicamento a una dosis baja, por lo general la mitad de la tableta, casi en todos los antidepresivos durante una semana, luego sube uno a una tableta completa y va evaluando la respuesta. Típicamente los antidepresivos no tienen respuesta en las primeras 3 semanas, sino una respuesta clínica más o menos a la tercera, cuarta semana. Ahí uno empieza a evaluar los síntomas y dependiendo de eso uno va tomando decisiones. ¿Sí? Si es necesario subir la medicación o cambiarla, en general, ¿ya? Eso como en términos generales de cómo es el tratamiento antidepresivo. Pero como yo les decía, ya hay algunos otros medicamentos que están aprobados para trastornos de ansiedad, entre esos la pregabalina, y ahí pues inicialmente, si uno lo va a usar en monoterapia, uno inicia por lo general 75 miligramos cada 12 horas, y eso se va titulando dependiendo de la respuesta clínica. Y la quetiapina, que es un antipsicótico, que ese sería como uno extra, distinto a los que habíamos hablado antes, se ha aprobado solamente la presentación de quetiapina XR, o sea, la de liberación prolongada, que tiene presentaciones de 50, 200, 300 miligramos, y pues también igual, uno empieza a 50 y va titulando dependiendo de lo que necesita el paciente. Eso en términos del tratamiento, digamos, pilar a largo plazo de los pacientes con trastornos de ansiedad. Pero como estos pacientes tienen síntomas tan intensos, sobre todo cuando llegan a consultar, uno típicamente se ayuda con benzodiazepinas, que no están aprobadas o no se deberían utilizar como monoterapia en pacientes con trastornos de ansiedad. Son muy buenos, como les decía, da un alivio sintomático muy rápido, son muy efectivas, pero son altamente adictivas y tienen un montón de problemas. Incluso hay toda una discusión de si aumenta, por ejemplo, el riesgo de deterioro cognitivo a largo plazo, aumenta el riesgo de caída, sobre todo en pacientes ancianos. Bueno, genera dependencia, genera tolerancia, entonces los pacientes tienden a aumentar la dosis cada vez más. La mayoría de guías lo que recomiendan es tratar de usar esos medicamentos, si es que se necesitan máximo 3-4 semanas y luego intentar suspenderlos. Y eso básicamente, esa es como más o menos cómo se utilizan las dosis. Son dosis dependiendo de cada cuadro clínico, pero de esta manera. Antidepresivos, digamos, a largo plazo, con dosis escalonadas yéndose hacia arriba. Lo que uno habitualmente considera es que si es un único episodio, un único episodio, la primera vez que consultan, uno tiende a utilizar medicamento de 3 a 6 meses después de la remisión de los síntomas, y si los síntomas ya remiten, uno plantea más tiempo. O con pregabalina o con quetiapina, y las benzodiazepinas, unas dosis igual, tituladas, pero a un plazo mucho más corto, de máximo 4 semanas aproximadamente. Bueno, todo lo que nos ha indicado son efectos positivos en el paciente, pero ¿existen efectos negativos en el paciente? Por supuesto, pues era un poco lo que decíamos. Digamos, en los ansiolíticos los más problemáticos son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, al actuar sobre GABA, tienen un comportamiento, un efecto reforzador muy importante, ¿no? Por liberación de dopamina y otras vías.
Y eso hace que el efecto adverso al que más, en lo personal, yo le temo es justamente a eso, a la dependencia, a la adicción. No es infrecuente ver en la población general de gente que toma clonazepam, Neuril hace 10 años y que nos es imposible quitarle eso, ¿no? Con todas las consecuencias que eso puede llegar a tener, ¿no? Eso es como lo más grave, pero claro, bueno, en términos de las benzodiazepinas, creo que ya les dije un poco los efectos adversos. Genera algo de embotamiento, pues genera sueño, hay pacientes que generan tolerancia, dependencia, adicción, hay pacientes que tienen caídas justamente por ese efecto de embotamiento, eso es digamos lo principal, y cuando pues ya hay dosis mucho más altas que llegan a niveles de intoxicación, los pacientes pueden morir por depresión respiratoria, que es lo peor que uno le podría pasar en caso de que uno toma una sobredosis de benzodiazepinas. Se podrían dividir como en leves y graves. Los leves, que son los más frecuentes, tienden a ser sobre todo muy frecuentes durante los primeros días del tratamiento. Los pacientes tienen algo de boca seca, puede darles dolor de cabeza, puede darles paradójicamente aumento de la ansiedad, puede darles efectos gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea en algunas ocasiones, puede darles algo de temblor también. Por lo general, después de la primera semana eso va pasando. Por eso les comentaba ahora que típicamente estos medicamentos se inician con una dosis de la mitad de la tableta, para evitar que estos síntomas sean muy severos. A largo plazo, los pacientes pueden presentar también, algunos pacientes pueden presentar temblor. Y dependiendo del medicamento, pues tienen algunas interacciones y algunos metabolismos, digamos, se metabolizan de una forma específica. Entonces, hay que, dependiendo del paciente, por ejemplo, en pacientes polimedicados hay que vigilar la acción de los otros medicamentos que tengan. Eso es particularmente importante con la paroxetina, por ejemplo, que es un medicamento muy bueno para la ansiedad, pero que por su metabolismo, por las acciones citocromáticas que tiene a nivel hepático, interactúa con muchos medicamentos. Entonces, pacientes que vienen con hipertensos o que están anticoagulados o que tienen diabetes, pues hay que estar muy vigilantes de los efectos que puedan tener a distintos niveles de esos medicamentos que pueden estar afectando su acción. Los síntomas, bueno, y los efectos adversos graves tienen que ver en particular con pacientes que tienen sobredosificaciones o que intentan hacen intentos suicidas con esta clase de medicamentos, y puede aparecer un síntoma particular que es un síndrome serotoninérgico que es potencialmente mortal, si es que no se trata. Hablo de dosis muy altas, no terapéuticas. Hablando de medicamentos, doctor, ¿cuál es la diferencia entre un medicamento comercial y uno genérico? Y en su opinión, ¿cuál es el mejor? Yo soy muy crítico de la industria farmacéutica, evidentemente. Lo que hace la diferencia entre un genérico y un medicamento comercial tiene que ver con los excipientes. Es decir, con lo demás que es el medicamento, que no es la molécula la que tiene la acción directa sobre el neurotransmisor, sobre el sitio de acción, pero que sí favorece que se absorba, que se distribuya, que sea, digamos, asumida por el cuerpo. Esa es la diferencia, porque a ver, la sertralina es la misma sertralina marca X genérica que la Conexin o el Zoloft de Pfizer, que es el original. O sea, la molécula es la misma, tiene el mismo anillo de no sé qué de carbono y las mismas moléculas. Pero lo que la diferencia son los excipientes, lo que la recubre, lo que hace que se absorba, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay otras marcas, evidentemente, ¿no? Porque Zoloft fue la primera, por ejemplo, que la sertralina me parece un gran ejemplo. Zoloft fue la primera, pero ya existen otras sertralinas genéricas y otras marcas, ¿no? Está Conexine, está Cerolux, está otras marcas. Lo que hace cada laboratorio es, una vez que se libera, digamos, la molécula, porque claro, los laboratorios invierten una plata para poder desarrollar la molécula. La prueban, hacen todos sus estudios, dicen esta es eficiente, y luego tienen de alguna manera un derecho a ciertos años de tener cierta exclusividad, y luego esa molécula puede producirse por otros laboratorios, ¿cierto? Lo que hacen los otros laboratorios en ese momento es tratar de hacer estudios de bioequivalencia, ¿sí? Entonces, demostrar que su molécula, no sé, Conexine, en el caso de la otra sertralina, es igual o equivalente con sus excipientes propios al Zoloft de Pfizer. Eso se conoce como la marca, ¿cierto? Hay países como en Estados Unidos donde eso puede ser un poco más regulado, ¿cierto? Entonces, incluso los medicamentos genéricos que tienen nombre sertralina y se aparece así, también tienen estudios de bioequivalencia. El problema en países donde no existe esa vigilancia es que pueden aparecer medicamentos con el nombre de sertralina, pero que tienen excipientes que no son lo suficientemente efectivos, o sea, que hacen que el cuerpo no lo absorba adecuadamente y no tenga el suficiente efecto.
¿Es la misma sertralina? Pues sí, la molécula es exactamente la misma, pero no tiene el nivel, digamos, de evidencia o no tiene, digamos, la misma efectividad que podría tener el medicamento original. En ese sentido, ¿cuál yo recomiendo? Pues depende, porque hay medicamentos genéricos buenos, hay medicamentos genéricos que pueden tener estudios de bioequivalencia y pueden ser recomendables, ¿sí? Como hay otros medicamentos, incluso marcas, que no pueden ser equivalentes a la original porque carecen de estudios. Entonces, eso depende de cada medicación. Bueno, ya hemos hablado de psicofármacos. Ahora queremos que nos ayude con los pacientes. ¿Quiénes son los pacientes refractarios? ¿Qué método de tratamiento recomendaría usted para los mismos? Bueno, los pacientes refractarios, esto depende, puede que yo me equivoque porque hace rato no leo la guía, justamente las guías de ansiedad, pero típicamente son pacientes a los que uno ya ha dado dos ciclos, digamos, de antidepresivos y siguen teniendo alguna respuesta. No siguen teniendo, perdón, todavía síntomas, no han tenido la respuesta suficiente. En esos casos, típicamente lo que uno hace es, desde el punto de vista farmacológico, que es lo que más estamos hablando hoy, es tratar de mirar cuáles opciones farmacológicas quedan. Uno por lo general tiende a cambiar el antidepresivo o combinar antidepresivos de acción distinta o ayudarse con medicamentos no antidepresivos que puedan tener potencialmente una actividad ansiolítica, como por ejemplo en este caso podría ser la quetiapina. Hay otro medicamento que se me olvidó nombrarles que no está disponible acá en el país, no he visto, que se llama buspirona, que puede ser también algo interesante. Uno también puede ver ayudas como con pregabalina y eso. Eso, claro, teniendo en cuenta que la medicación no es el pilar del tratamiento en ninguno de estos casos. El pilar del tratamiento en cualquier trastorno de ansiedad es la psicoterapia. Nada que hacer. Entonces, si es que no está funcionando la medicación, antes que cambiar la medicación, yo miro qué es lo que está pasando con la psicoterapia, evidentemente. En su opinión, doctor, ¿cuál es el futuro de la psiquiatría? ¿Qué es lo que usted espera en su rama de medicina? El futuro de mi especialidad, yo he estado trabajando un poco en eso, desde el punto de vista filosófico. Realmente yo creo que la psiquiatría y actualmente se está discutiendo mucho en eso, ¿no? De un cambio en la epistemología y la ontología psiquiátrica, ¿no? Tratar de volver a los antiguos postulados más fenomenológicos, mucho más hermenéuticos de lo que se está viendo ahora. Porque por algo ustedes me están haciendo estas preguntas, ¿no? Ustedes como psicólogos creen que nosotros lo único que hacemos es medicar, y eso es completamente falso. O sea, es una visión biologicista, neopositivista, completamente errada. Hacia allá yo creo que debe ir la psiquiatría, a romper ese paradigma médico-biológico y tratar de buscar alternativas un poco más fenomenológicas, diría yo, digamos, en el sentido epistemológico de la palabra. Es un poco, digamos, y eso claro que tiene que ver con movimientos que yo defiendo y al cual creo estar adherido, que es el movimiento de la psiquiatría, en donde tratamos un poco de vincular a los pacientes en la toma de decisiones. Abogamos, evidentemente, que esto es una cosa de la cual venimos discutiendo hace como 60 años, pero que ha sido muy difícil en ciertas zonas del mundo poner en evidencia y practicar, que es la desinstitucionalización, es el empoderamiento de los pacientes en su tratamiento, la generación de grupos de apoyo como parte del tratamiento, y digamos enfocarse más en la salud mental comunitaria, involucrando a las distintas profesiones de la salud mental y no solamente a la psiquiatría. Eso, hacia allá va, hacia la ruptura del paradigma biológico médico. Doctor, y en su opinión, ¿la psiquiatría y la psicología deberían ir de la mano para dar un mejor resultado a los pacientes? Claro, no, pues es que eso es lo que deberíamos hacer. Lastimosamente existen muchos factores que lo impiden, empezando por lo sistemático, ¿no? Por el sistema de salud. Eso hace que la atención a veces sea fragmentada, que no dialoguemos entre los psiquiatras y los psicólogos, pero pues eso es claro que evidente para que los tratamientos sean efectivos. Yo por lo menos en mi práctica privada, cotidiana, trato de hacerlo constantemente. Y es curioso porque los psicólogos se sorprenden, como, ¿qué hace el psiquiatra llamándome? Pues, hombre, estamos tratando a alguien. Sí, digamos, un poco es eso, ¿no? Tratar de romper esas antiguas costumbres de yo trabajo aquí solamente en el consultorio y empezar a dialogar, porque eso siempre es la solución.
Bueno, hemos culminado con la entrevista. Muchas gracias, doctor, por dedicarnos un poco de su tiempo y por aportar a nuestros conocimientos. Y bueno amigos, hemos podido ver que la psiquiatría es una rama fascinante de la medicina y asimismo las distintas aplicaciones que se puede tener en la salud mental son aspectos que son fundamentales del conocimiento de cualquier psiquiatra y también cualquier psicoterapeuta. Eso ha sido todo en esta ocasión, nos vemos en la próxima.